Bueno, vamos a estas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar. Dice así, ¿qué les pareció la introducción al libro escrita por John Reisinger? ¿Cuál de sus comentarios se les hizo el más interesante? Vamos a dejar de compartir y vamos a escuchar comentarios, preguntas o alguna cosa que ustedes tengan pendiente ahí. Adelante, hermano José Fray. Abra su micrófono y pregunte. Bueno, hermanos, em, yo quiero decirles que llevo estudiando la teología del pacto desde hace 11 años, em, y pues no les llego a la altura a algunos de los que la han estudiado mucho más y profundo. Este libro em, me impresiona muchísimo. Siempre he tenido a John Ressinger como una de las autoridades del nuevo pacto, y lo que más se me ha dificultado hacia otros sistemas es como rechazan que nosotros como teología del nuevo pacto digamos que hay un cambio radical de legislador y de ley. Y entonces veo que en esta introducción John Ressinger hace énfasis que a quién vamos nosotros a aceptar como maestro. A Moisés lo vamos a citar como autoridad, sabiendo que él tenía su contexto, o vamos a aceptar a Cristo con sus enseñanzas y su nueva ley. Entonces, quiero como expresarle la sensación que estoy sintiendo en este momento. O sea, me siento muy afirmado en lo que he venido creyendo, me da mucha alegría, y esa introducción es muy profunda, que nos da todo el deseo de poder tener la expectativa de lo que viene en adelante. Entonces, quiero hacer una pregunta, de pronto si desean al final ya de la charla, y es sobre el uso adecuado de la ley de primera de Timoteo que enseña Pablo, porque precisamente yo lo observo, lo veo conectado, es precisamente a la manera como Cristo, o sea, como la ley toda se cumple en Cristo Jesús, pero algunos sistemas manifiestan que es la ley moral la que se debe utilizar de manera adecuada, bajo la misma función que Pablo está enseñando en algún momento en Romanos, o que enseña en otro de sus escritos, sí, precisamente en Romanos, en que la ley apunta al pecado. Entonces ahí se queda la gente. Y mire, mire, la ley es necesaria para apuntar al pecado. Pero realmente yo soy uno de los que creo que la ley, el uso adecuado es tomar todo el Antiguo Testamento, como lo dice el Señor Jesús, escrito por Lucas, cuando dice que toda la escritura, lo que dice Moisés, los salmos y los profetas, apuntan a mí. Entonces me Ujú. gustaría dejar esa pregunta al aire si usted, hermano Ben, desea profundizar en ella ahora más adelante. Muchas gracias. Sí, gracias por el comentario y por la pregunta. Sobre el comentario, nada más me gustaría decir de antemano y ya empezando que los que realmente rechazan de tajo y de lleno la postura de una real diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo son los teólogos del pacto tradicional, o sea, como los de la Confesión de Fe de Westminster y todos los que siguen ese tipo de teología. No así los que tienen una teología dispensacionalista. Ahora, no me refiero a todo el sistema, me refiero únicamente a este punto de la ley de Cristo, porque los dispensacionalistas en este punto sí están de acuerdo con nosotros al decir que la ley de Cristo y la ley de Moisés son dos leyes diferentes y no son lo mismo. En ese punto únicamente están de acuerdo con nosotros en cuanto a la discusión que estamos llevando ahora, o el diálogo que estamos llevando ahora. Y en este punto en particular es donde los teólogos tradicionales de la teología del pacto, eh, como digo, como un ejemplo nada más lo menciono, los que siguen la teología de la Confesión de Fe de Westminster y otros tipos de confesiones
que son similares a ella, pues entonces, como postulan una teología en donde la ley moral es la que perdura el día de hoy y esa ley moral es una tercera parte de la antigua ley mosaica, pues entonces dicen que no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces es nada más una tercera parte de lo que siempre ha sido. Y en ese sentido, pues los teólogos de parte tradicional nos atacan y no aceptan nuestra postura, pero pues en cierto sentido, sobre este punto es la misma postura que en eso concordamos con los dispensacionalistas. Claro, como sistemas somos sistemas muy diferentes a ambos, pero en este punto en algunas cosas se concuerdan con unos y en algunas otras cosas quedamos en desacuerdo con otros. Ahora, en cuanto a la pregunta, creo que la pregunta sería bueno que la dejemos ahí porque creo que estamos demasiado prontos para poder entrar a responderla porque no hemos entrado a tocar ningún tópico. De hecho, creo que, o algún tema, creo que el primero que tenemos que ir estudiando es el de la justificación, tal y como va en su libro Blake White, para que podamos ir abarcando las preguntas en el orden en que las va a ir tocando, previo entendimiento de cada capítulo que vamos a estar estudiando del libro de él. ¿Qué quiero decir con ello? Que la pregunta que usted hace sobre primera Timoteo, sobre el uso de la ley, la vamos a dejar ahí pendiente, no porque no la queramos responder, sino porque cuando toque el uso y el análisis de ese versículo en la clase correspondiente, en el capítulo correspondiente, va a ser mucho más ilustrativa y mucho mejor comprendida a la luz de todo lo que se toque en ese día, porque se va a tratar exclusivamente o particularmente del uso de la ley. Entonces va a ser mucho más edificante, siento yo. Ahorita no estamos en el contexto para ello, ¿verdad? Aunque, aunque todo el trimestre se llama la ley de Cristo, apenas estamos en los prolegómenos, apenas estamos en la pura iniciación, ¿verdad? Del tema. Así que apúntamela ahí, hermano José Fray, que con gusto la vamos a tocar. ¿Ok? Adelante, sí, hermano Ariel Díaz, Omar Ariel, abra su micrófono, por favor. Gracias. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bendiciones para todos y todas. Muy alineado, muy complacido de poder estar aquí en este espacio y poder compartir el aprendizaje que ustedes nos están impartiendo. Eh, Creo que estamos muy alineados en el contexto de la introducción que hemos recibido hoy con respecto a la ley moral de Moisés y la ley de Cristo. Yo particularmente quería formular también una pregunta eh, con base en ese comentario que hizo el pastor José Fray también, que con la respuesta tuya, pastor, pues me queda claro que vamos a recibir esas respuestas en el desarrollo del camino, pero tenía una inquietud con respecto a un versículo que aparece en Romanos 10, eh, o el 11, ya lo tengo realmente vago en el momento, pero habla que el fin de la ley es Cristo. Y ahí particularmente encuentra uno dos posturas en la gente y realmente me gustaría tener claridad y es si ese fin de la ley es un fin de terminación de la ley mosaica, la ley moral, o es el fin de propósito eh, que apunta hacia Cristo. Yo entendería, particularmente yo entendería que la ley mosaica termina en el momento en el cual Cristo toma total vigencia
sacrificio en la cruz, y cuando nosotros eh, tomamos vida espiritual por Él y su sacrificio, pues ahí termina la ley mosaica y empieza Cristo. Pero hay otras posturas en las que dicen, no, es que la ley es necesaria porque sin la ley no podría estar Cristo. Entonces, quería ponerlo allí, no sé si igual será resuelta esa inquietud en el desarrollo del proceso, o si pudiéramos tener una introducción de respuesta ante ello. Muchas gracias, bendiciones. Así- Yo creo que la pregunta es muy buena y podemos darle una introducción de respuesta desde ahora, pero la amplitud de la respuesta va a venir conforme vamos avanzando con Blake White en su libro, pero déjeme elaborar un poco. Cuando nosotros llegamos al capítulo 10, verso 4, el pasaje que citó está en 10:4 de Romanos, que tradicionalmente lo hemos leído porque el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Es el pasaje que se citó hace un ratito. Entonces, para empezar, tenemos que ir analizando la palabra fin, y es ahí donde viene la discusión, porque la palabra fin puede significar el final, como cuando uno llega al final de una película y le ponen fin, o sea, hasta ahí acabó, hasta ahí terminó, y ya no hay más de eso, se acabó la función, entonces la función ya no continúa. Y ese es uno de los significados que tiene la palabra. Otro significado que tiene es como está traducido en la versión Valera también, Reina Valera, en el libro de Santiago, que es la misma palabra telos, Telos, en griego, pero está traducido en Santiago o en Jacobo, en la epístola, como la palabra propósito. Entonces, se pudiera traducir como objetivo, se pudiera traducir también como meta. Ahora, cuando nosotros ah, analizamos los vocablos castellanos que nos dan eso, entonces encontramos otra palabra que hay otras versiones de un punto de vista más moderno que utilizan la palabra finalidad, porque la finalidad de la ley es Cristo. Como que va más acorde con la raíz de la palabra misma. Una es fin, el otro es final, que tiene un significado muy parecido, y luego la otra es la finalidad. Entonces, la palabra finalidad conlleva esa idea de propósito, ¿verdad? Cuando decimos, ¿y cuál es tu finalidad? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué meta quieres llegar? Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros empezamos a analizar eh, la teología paulina desde su contexto bíblico, vamos a ver que no solamente en Romanos, sino incluso mucho más claramente en Gálatas, en los capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo elabora su teología acerca de la ley, diciendo que la ley fue hasta Cristo. ¿Por qué? Porque él está hablando ahí de lo que nosotros conocemos como la historia de la salvación, o lo que en teología se le llama historia salutis. Cómo es que desde el Génesis hacia adelante vemos cómo Dios escoge a una persona, luego escoge a una nación, y a través de esa nación tiene el propósito de traer al Mesías para llevar a cabo la salvación de todas las naciones. Entonces, vemos que se nos presenta a la ley como pudiéramos decir a manera de un paréntesis, en donde desde el momento en que es dada en el Sinaí hasta el tiempo en que llega Jesucristo, entonces vemos que se le denomina como un ayo o como un tutor. Quizás la mejor traducción fuera como una niñera que se dedicó a cuidar del pueblo de Israel. No está hablando de los gentiles, está hablando de el uso que la ley tuvo como ley mosaica con 613 preceptos,
No está hablando de los 10 mandamientos. El artificio de estar utilizando la palabra ley como una referencia nada más a los 10 mandamientos, eso no es bíblico. Eso es teológicamente propio de la teología del pacto tradicional, que divide la ley en tres partes, cancela dos partes de ellas, la ceremonial y la civil, y te dice que solamente la parte moral es la que continúa vigente. Y equivale a la parte moral decir los 10 mandamientos. Eso es teología pactual tradicionalista, pero no es teología bíblica. En ninguna parte de la Biblia se divide la ley, que tiene 613 mandamientos, en tres secciones o en tres partes. La ley es toda una completa, con todos sus enfoques y diferentes ángulos que uno la pueda analizar o contemplar, pero la ley es una. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, entonces nosotros entendemos que hasta que Cristo llegó, hasta ahí se acabó. Tiene un significado de fin o de final, pero también a la misma vez, entendida desde un ángulo o desde un punto de vista teleológico, como en la palabra telescopio, que se utiliza la palabra telescopio para decir, la palabra tele significa hacia lo lejos, que apunta o señala hacia un punto en el futuro, así como un telescopio apunta hacia un objeto que está por delante. Así la ley mosaica apuntaba o señalaba o tenía la finalidad de llevar al pueblo de Israel hacia Cristo. En pocas palabras, ya sea como uno lo quiera traducir, ya sea de una manera o de la otra, ya sea como fin o final en el sentido de terminación, o finalidad en el sentido de propósito, ambas apuestan a lo mismo. Estarían abarcando las dos caras de una misma moneda. Por eso ya traducciones mucho más modernas. Un ejemplo, la nueva versión internacional, en su revisión 2022, utiliza una palabra castellana que abarca ambas cosas, abarca ambos sentidos, porque la palabra telos implica ambas cosas. No podemos escoger o una o la otra. Esa ha sido la disyuntiva equivocada que en teología se nos ha presentado. O escogemos la palabra telos como fin, en el sentido de final, terminación, o escogemos la palabra telos como propósito, finalidad. El punto es que la palabra telos conlleva ambas cosas. Y hay una palabra castellana que comunica mejor ese sentido de ambas cosas. Es la palabra culminación. La palabra, cuando uno dice el verbo culminar, significa que apunta, en el sentido de finalidad, apunta hacia una finalidad. Cuando decimos tal proceso va a culminar en esto, quiere decir que va avanzando y que va a llegar hacia una finalidad, a una culminación. Pero al mismo tiempo, cuando la culminación está presente, hacia ahí, hasta ahí termina, ya no avanza más, porque la palabra culminación implica eso también. Ya cuando llega al final mismo del proceso, cuando ya culmina y llega a su máxima expresión, entonces hasta ahí llega también su fin, su final. Implica ambas cosas. Por eso es que versiones como esa utilizan la palabra culminación. La culminación de la ley es Cristo. Ahí termina su función, ahí termina su existencia como pacto y al mismo tiempo cumple con su función porque te deja en las manos de Cristo. Te llevó a la finalidad para la cual fue dada. Ahora, y en ese sentido, no solamente está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de toda la ley mosaica. Y está hablando de que toda la ley mosaica culminó en Cristo, terminó en Cristo y también señaló hacia Cristo y fue cumplida en Cristo. Entonces ya terminó su ministración.
El problema está que por teología nos han querido imponer una tercera parte que sobrevive de esa ley y no la han querido implantar a través de un sistema teológico como la parte moral de la ley para nosotros los cristianos, como que no hubiera otra posible explicación del tema. Y cuando te lo explican, te dicen, bueno, si la ley moral, los 10 mandamientos, no estuvieran hoy existentes para el creyente, entonces, ¿cuál sería la regla de vida para un creyente? ¿Cómo podría vivir un creyente sin saber cómo vivir? Y de hecho, te ponen ejemplos que en cierta manera son risibles para cuando ya entendiste el punto. Te dicen, entonces, si no hay ley moral, puedes matar, puedes robar, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y la respuesta es obviamente no, pero no es porque la ley moral esté vigente, la tercera parte de la ley mosaica, sino porque la ley de Cristo está vigente. Y dentro de la ley de Cristo están esas prohibiciones. Y eso es una razón totalmente diferente. El hecho de que haya ciertas cosas que coincidan entre una ley y la otra no quiere decir que sean idénticas, porque hay cosas en la ley mosaica que no pasaron a estar en la ley de Cristo. No son idénticas. De hecho, los pactos son muy diferentes. El pacto mosaico es uno y el pacto sinaítico es uno y el nuevo pacto en Cristo en el monte Calvario es otro. Son dos montes, uno es el monte Sinaí y el otro es el monte Calvario. Entonces, lo vemos en el mismo ejemplo que el apóstol Pablo da en la explicación del capítulo 4 de Gálatas, cuando dice, porque estos dos pactos son dos mujeres, o estas mujeres son dos pactos. Una representa al Sinaí que produce hijos para esclavitud, que es la Jerusalén terrenal, el pacto antiguo, el sinaítico. Y la otra, que es Sara, es, es nuestra madre, dice. Es la nueva Jerusalén, es el nuevo pacto, que produce hijos de la promesa y en el espíritu para libertad. No sé si con eso fue suficiente una explicación introductoria, hermano Omar Ariel Díaz. Sí, pastor, muchas gracias. Suficiente ilustración. Inmensamente agradecido por la claridad que nos ha compartido, porque eh, realmente uno encuentra ese dilema en el día a día, en las conversaciones con personas con muy buen fundamento eh, teológico y bíblico, pero aún con todo el fundamento termina en momentos de discordia o de no estar alineados en esa particularidad. Entonces, ha sido suficiente. Muchas gracias nuevamente. Muchas bendiciones. Sí, mire, de hecho, es una cosa que yo lo manifesté en una entrevista que me hicieron hace unos meses. Esas personas que tienen este tipo de manera de pensar desde el punto de vista de el pacto tradicional, leen la escritura de una manera al revés, porque la escritura dice, porque la finalidad de la ley es Cristo, pero ellos lo leen al revés y es como que dijera el texto, aunque no dice así, ellos lo leen como que dijera, porque la finalidad de Cristo es la ley. Ellos lo leen y lo entienden así, porque la finalidad de Cristo es llevarnos a la ley moral, dirían ellos, los 10 mandamientos, para una vida santa. Pero el texto no dice eso. No dice que Cristo nos lleva a los 10 mandamientos para una vida santa, sino al revés. La finalidad de la ley fue llevarnos a Cristo. Y de hecho, cuando uno lee la finalidad de Cristo es llevarnos a la ley, ya le cambia el ámbito porque el versículo originalmente está hablando de la historia de la salvación, cuál fue la función de la ley en el pueblo de Israel, en la nación de la nación de Israel, a través de las edades y de los siglos, desde el Sinaí hasta el monte Calvario. Y cuando le cambian eso, entonces lo sacan del tema de la historia de la salvación y lo meten en el tema de la ordo salutis, del orden de la salvación.
como diciendo de que primero soy inconverso, luego vengo a ser convertido, vengo a ser justificado, vengo a ser regenerado, y después de que eso pasa, entonces se me da la ley de Moisés en su ámbito moral para poder ser santificado. Pero la Biblia no dice que soy santificado con los 10 mandamientos. Dice que soy santificado con el Espíritu Santo en el nuevo pacto, porque tengo un nuevo santificador. Ya no es la ley mosaica la que me santifica, sino que el que me santifica verdaderamente es el Espíritu Santo. Y entonces ahí nos damos cuenta de que la tergiversación cambia dos cosas. Primero, revierte el orden para querer decir que es Cristo el que nos manda la ley, cuando es al revés, es la ley que la que nos lleva a Cristo. Y una vez en Cristo, Cristo no nos manda de vuelta a la ley, como dicen ellos. Cristo nos manda con el Espíritu Santo. Nos entrega en las manos del Espíritu Santo. Y dice, yo me voy, pero si yo me fuere, yo les enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No dice yo les enviaré la ley para que ustedes vivan de acuerdo a la ley mosaica, no dice así. Dice, yo les enviaré al Espíritu Santo, a otro consolador, para que viva en ustedes y esté en ustedes para siempre. Y Él es nuestro guía, el que nos guía día a día, el que habita en nuestro corazón y nos transforma día a día. ¿Sí me dio a entender ahí con eso, hermano Omar? Ahí tienes suficiente para poder empezar a refutar todo ese tipo de teología extraviada. Creo que sí, pastor, muchas gracias. Dios lo bendice, muy ¿Cómo, amable. cómo no? Adelante, hermano Lex, y luego el hermano Alex. Hola, bendiciones. Excelente el estudio. Muchas Bendiciones. gracias por el enlace y por permitirme estar aquí compartiendo. Mi pregunta es sobre, bueno, no sé si es una pregunta o qué será, es que es complicado. Cuando el Nuevo Testamento habla de la ley, podemos decir que la mayoría de veces no se está refiriendo, como muchas veces hacen los teólogos del pacto, que se centran muchísimo en los 10 mandamientos o la ley moral. Podemos decir que, si no la mayoría, si no todos, al menos la mayoría de veces que el Nuevo Testamento y hasta a lo mejor el Antiguo Testamento habla de la ley, se está realmente refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia. Lo que me refiero es que, como no sé si sea necesario como enfatizar eso, o si yo estoy equivocado en esta apreciación. Yo lo he entendido más así, como que la ley, aunque en ocasiones se pueda referir particularmente a los 10 mandamientos o a las 10 palabras, y no sé qué tan preciso sea eso, pero al menos la mayoría de veces se está refiriendo es como tal a toda la enseñanza de los 5 primeros libros, dado que hasta hay ocasiones donde Cristo mismo y otros autores hablan no solo de la ley, sino la ley y los profetas, para hablar prácticamente de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Gracias. Si en ese aspecto tendría razón, aunque hay que analizarlo con un poquito más de cuidado, porque la palabra ley, tal como se usa en el Nuevo Testamento, sí en su mayoría, cada vez que se utiliza, debemos decir que se utiliza en diferentes sentidos, pero en su mayoría significa los 5 libros del Pentateuco. No significa los 10 mandamientos. Eso solamente está en la mente del teólogo del pacto tradicional, porque su teología de Westminster le dice que tiene que ser así, o de otra confesión que se parezca mucho a la de Westminster. Porque para empezar hay que dividir la ley en 3 partes, cancelar 2 de ellas y dejar una vigente, que sería la parte moral, y después llamar a esa parte moral la ley, y ver ese significado a lo largo de todas las partes que aparecen en el Nuevo Testamento, cosa que no funciona de esa manera. Esa es una eisegesis, es un significado impuesto al texto que el escritor mismo nunca tuvo la intención de dar. Ahora, en su intención puede ser que signifique, como cuando dice la ley de los profetas, se refiere a los 5 libros de Moisés, o a lo que se conoce en forma judía como Torá, la parte de los 5 libros de Moisés. A eso se le llama Torá, que significa enseñanza o instrucción, porque todo es una instrucción, desde lo que empieza hasta cuando acaba. Pero dentro de lo que es la Torá, hay una parte que es legal, que empieza desde que se empiezan a dar los mandamientos.
que empieza esa sección en el capítulo 12, verso 1 de Éxodo. O sea, desde Éxodo 12:1 hasta que acaba el último versículo de Deuteronomio, todo eso es una sección narrativamente dentro del aspecto legal. No lo vamos a ver desde el aspecto ceremonial, ni desde el aspecto moral, ni desde el aspecto civil. Es toda una legislación, una constitución, y todo ese cuerpo de narrativa tiene un aspecto legal, de legislación, constitutivamente dada al pueblo de Israel, y desde ese ámbito lo vemos como un solo cuerpo legal, una sola ley. Desde 12:1 de Éxodo hasta el último versículo de Deuteronomio, porque a lo largo de toda esa sección narrativa de la Biblia tenemos el cuerpo legal de lo que es la ley mosaica, sin dividirla en tres partes. A todo eso se refiere como ley. Entonces, en ocasiones se refiere al cuerpo legal, en ocasiones se refiere a todos los 5 libros, hasta la parte narrativa de las genealogías en el libro de Génesis. En otras ocasiones, hay unas pocas ocasiones en que la palabra ley también significa todo el Antiguo Testamento, porque hay veces que se utiliza la palabra ley para referirse a los salmos o a alguno de los profetas. Entonces se utiliza la misma palabra Torah de una manera muy extensiva para todo el Antiguo Testamento, pero eso es la minoría. La gran mayoría de las veces significa el Pentateuco. Y, y no creo, sería muy, muy escaso si hay alguna vez en donde definitivamente y sin ninguna posibilidad de equivocarse signifique únicamente los 10 mandamientos. Me gustaría que me lo enseñen. Hasta ahorita no lo he encontrado. Pudiera ser que haya y que yo me equivoque, pero el hecho de que incluya los 10 mandamientos no quiere decir que se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos. ¿Sí me voy a entender ahí? Sí, muchísimas gracias. Perfecto, muy amable. ¿Cómo no? Adelante, hermano Alexander. Muchas gracias, hermano. Bueno, en las escrituras vemos, ¿verdad? Claramente que hay dos pactos y que cada pacto componía una ley, ¿verdad? Mi pregunta está relacionada con esto. Eh, la teología del pacto separó, o sea, agarró la ley de Moisés y la estructuró en tres secciones. Quitó dos y dejó lo que es la ley moral. Nosotros, como seres humanos, ya tenemos innatamente dentro de nosotros, por creación de Dios, tenemos lo que es una ley natural. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, sabemos que matar no es bueno y así. Eh, Podemos encontrar en el nuevo pacto 9 mandamientos de los 10 mandamientos del monte Sinaí, excepto el cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, hermano, la ley natural y la ley moral es ahí donde se ve, lo veo yo, ¿verdad? Es tal vez donde se ve el conflicto, porque es donde se ve la continuidad y la similitud entre las dos leyes, aunque cada pacto evidentemente va a mostrar diferencias en cuanto a, por ejemplo, el adulterio. El adulterio bajo la ley del viejo pacto, ¿verdad? Estaba muy señalada y específica. En la ley del nuevo pacto, el adulterio está involucrado, por ejemplo, ya al mirar a una mujer, ya ahí se está adulterando. Entonces vemos cómo el nuevo pacto sí hace aplicación de las leyes del antiguo pacto, pero sin embargo, le da como un matiz más. Esto no quiere decir que, que, que viene ampliando la ley, no, sino es una nueva ley, porque es lo que la escritura nos está hablando. La escritura nos está hablando de dos pactos. Un pacto caducó, un pacto fue quitado y ese pacto tenía una ley y esa ley fue quitada porque ya no existe ese pacto. Tenemos un nuevo pacto. Y es ahí donde yo veo tal vez esa parte
conflictiva entre lo moral y lo natural, ¿verdad? La ley moral y la ley natural. No sé si me está entendiendo esa parte, mi hermano. ¿Qué me Bueno, podría decir de eso? bueno, para empezar, desde la perspectiva del nuevo pacto, la ley natural es una ley moral, ¿verdad? Y la ley moral Exactamente. es la ley natural. Pero el hecho de que la ley natural en ciertas partes esté incluida dentro de la ley mosaica, no las hace idénticas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de la misma manera, la ley natural, ya cuando llegamos a la ley de Cristo, también está incluida en la ley de Cristo, pero no la hace idéntica, ¿verdad? A la ley de Cristo. Tiene sus similitudes. Entonces, tiene sus similitudes en cada una o con cada una de las variaciones de Exactamente. ley que tenemos tanto en el pacto antiguo como en el nuevo pacto, pero la ley natural, aunque está presente en ambos, no es idéntica a ambos, ¿verdad? Cada una Exactamente. tiene sus diferentes aplicaciones. Pero aún en cuanto a mandamientos, por ejemplo, el hecho de que el mandamiento del adulterio o en contra del adulterio se tenga tanto en la ley mosaica como en el nuevo pacto, en la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo, no significa que porque ambos están ahí que sean idénticos, ¿verdad? O que sean Ujú. exactamente lo mismo. Un ejemplo, usted está en Costa Rica y yo estoy aquí en los Estados Unidos. En las constituciones, en las leyes de constitución de ambos países, se puede establecer que el adulterio es una cosa penable por la ley, ¿verdad? Pero eso no significa de que la definición de adulterio sea la misma en Costa Rica que en los Estados Unidos. No es la misma legislatura la que está escrita. En un sentido general, en ambos países existe el adulterio, en ambos países está penado el adulterio, pero la definición misma de adulterio no es exactamente igual en un país que en el otro. Y las penalizaciones tampoco son exactamente igual en un país que en el otro. Entonces, es lo mismo que podemos ver en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a 9 de los mandamientos, de esos 10. Pero como usted dijo, el cuarto mandamiento no se encuentra repetido en los 10. De los 10 no se encuentra repetido en el nuevo pacto. Entonces, eso hace de que el código completo de 10 desaparezca. No porque desaparezcan los 10, sino porque desaparece uno de esos 10. Y al desaparecer ese uno de esos 10, ya no son 10, ahora son 9. Entonces la infraestructura de 10 mandamientos como tal se cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mandamiento del sábado no existe en el nuevo pacto porque se cumple en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era un mandamiento ritual. Muchos dirían, bueno, no, el sábado es un mandamiento moral porque está dentro de la ley moral, ¿verdad? Pero el sábado no es un mandamiento moral, es un mandamiento ritual y es muy fácil de probar. Le voy a mostrar un ejemplo. Todos los demás mandamientos, vamos a utilizar el mandamiento del digamos del adulterio, ese que usted mencionó. El adulterio es un pecado, según esa ley mosaica, ¿verdad? ¿Es pecado en lunes? Sí. ¿Es pecado en martes? Sí. ¿Es pecado en miércoles? Sí. En cualquier día de la semana es pecado, ¿no? Cuando se cometa, no hay ninguna diferencia. El día no hace la diferencia. Entonces ahí nos damos cuenta de que es una cosa moral, porque es un pecado en cualquier día de la semana y a cualquier hora. Pero el sábado no. Ahora, el sábado lo que regula es el trabajo físico. Ujú. El sábado no regula el ir a la iglesia o el ir a la sinagoga, no tiene nada que ver con eso. El sábado es una reglamentación de trabajo físico, o sea que prohíbe el trabajo físico en un día específico de la semana y en los demás no. Entonces, si tú trabajas en sábado, es pecado, según la ley mosaica. Ahora la pregunta es, ¿el trabajo es pecado en lunes? No. ¿El trabajo No. es pecado en martes? No. ¿El trabajo es pecado en miércoles? No.
En jueves, no. En viernes, no. En domingo, no. En sábado, sí. Entonces quiere decir que no es una ley moral. Es una cosa ceremonial, porque le tiene puesto el ritualismo de una hora a otra hora de un día de la semana. Lo que es aceptable, enteramente aceptable en los demás días, no Perdón, lo una es en sábado. recomendación al hermano Porras, si hiciera el micrófono, por favor, gracias. Entonces, lo que es incorrecto o pecado en un día no lo es en los otros 6. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es una cosa moral, porque cuando es moral es pecado todo el tiempo y en cualquier parte. Lo que está mal en todo tiempo y en todo lugar, desde el punto de vista moral. Pero ahí nos damos cuenta que el sábado séptimo de la semana no es un mandamiento moral. Entonces el mero hecho de que lo cataloguen como parte de la ley moral, los que son de la teología del pacto, están incorrectos en eso. ¿Mm? Entonces lo vamos a ir explicando un poco más en detalle conforme vamos avanzando, ¿verdad? Sé que pueden haber muchas preguntas, pero vamos a ir despacio y vamos a ir analizando el tema poco a poco. La primera cosa con la que vamos a empezar de aquí a 15 días son lo que es la justificación, porque con eso empieza el libro, ¿verdad? Me gustaría pasar rapiditamente a hacer la última parte de la presentación. Tenemos un pedacito más de presentación que dice así, para que se vayan completos del día de hoy. A ver, dígame ahí si se mira bien. ¿Sí se mira bien? Se mira bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Ok, dice así. Este es el capítulo 1 del libro ya de Blake White. Ahora ya son las palabras de Blake White, ya no son las palabras de John Reisinger. Este ya es el capítulo 1, que es un capítulo muy breve. Dice así, fundamentos, introducción. ¿Qué es lo que los cristianos deben obedecer? Por supuesto, la Biblia es la respuesta sencilla. Sin embargo, en una investigación mucho más profunda, las cosas no son tan sencillas. Por ejemplo, estoy seguro de que todos hemos escuchado a un cristiano condenar el homosexualismo y llamarlo una abominación basados en Levítico 18:22 o 20:13. Sin embargo, si uno voltea a la siguiente página en Levítico 19:27, ¿no deberíamos también concluir que se nos está prohibido tener cortes de cabello y afeitarnos? ¿Por qué uno es normativo y el otro no lo es? Así sucede que el asunto de la ética cristiana o las reglas de conducta es bastante complejo. Preguntar qué es lo que el cristiano debería o no hacer es una pregunta de teología bíblica, es una pregunta hermenéutica. El asunto de la continuidad y discontinuidad ha atormentado a teólogos y exégetas desde los primeros días de la iglesia. De cierta manera, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles trata de este mismo asunto. Y es verdad, porque el libro de Hechos trata con el asunto qué de la ley mosaica sigue vigente y qué de la ley mosaica ya no sigue vigente. Sigue diciendo aquí el escritor Blake White. Jonathan Edwards, que es otro erudito de siglos anteriores, escribió, tal vez no haya parte en los asuntos divinos con tal complejidad y donde los teólogos hayan diferido tanto como en el establecer el acuerdo y las diferencias precisas entre las dos dispensaciones de Moisés y la de Cristo. Similarmente, John Wesley escribió, tal vez haya pocos temas dentro del alcance de la religión tan poco entendidos
como este. La tarea requiere el cuidado del amo de una casa, quien saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, tal como dice Mateo 13:52. El escriba sabio pone todo el canon junto correctamente. Necesitamos reconocer que estamos en lo más profundo de la piscina teológica y que debemos proceder con cuidado y humildad. El asunto de la continuidad y discontinuidad es de tal importancia, ya que las conclusiones a las que uno llegue sobre este tema influirán en el punto de vista de uno sobre la justificación, santificación y, en verdad, sobre todo el panorama teológico que uno tenga. Este libro abarcará este tema desde la perspectiva de la teología del nuevo pacto. Y sigue diciendo, antes de entrar a la discusión sobre qué es lo que los cristianos deben hacer, es importante poner primero el fundamento teológico para la ética cristiana. El cristianismo, después de todo, no es simplemente un código de ética, no es solo un sistema de normas morales. Y pongan atención, voy a hacer un breve comentario aquí. Eso es precisamente el problema de muchas de las religiones y de las, digamos, de los grupos pseudocristianos, que ponen un énfasis extremadamente fuerte en interpretar el cristianismo o presentar al cristianismo como que fuera un sistema de normas morales. Lo hacen una religión. Entonces, dice aquí, ser cristiano no es simplemente tratar de hacer lo que Jesús hizo. No. El fundamento de la vida cristiana es el Evangelio de Jesucristo. Todo lo demás fluye de las buenas nuevas de Cristo crucificado por los pecadores. Como Michael Horton, que es otro erudito, escribe, son las buenas nuevas las que producen buenas obras. Fíjese cómo dice, son las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, las que producen buenas obras, no al revés. No son nuestras buenas obras las que producen el Evangelio, sino al revés. El Evangelio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que va a producir buenas obras. La salvación no es el premio por nuestra obediencia, sino la fuente de ella. Tremendo esto. Y esto lo tenemos que entender bien para poder entender todo el resto. Siendo este el caso, necesitamos estar seguros de que entendemos cómo es que hemos sido hechos aceptos a Dios, antes de que investiguemos cómo debemos vivir. Añadan a lo anterior el hecho de que la doctrina de la justificación, la cual responde a la pregunta sobre nuestra posición delante de Dios, el día de hoy está siendo menospreciada y malentendida. A esa preciosa verdad de la Reforma protestante es que ahora dirigiremos nuestra atención. Y quiero concluir esta sección, que es bien breve, con una definición de justificación, que es lo que vamos a estudiar en el capítulo que sigue en la próxima sesión, de aquí a 15 días. Pero quise poner esto aquí, esta definición que viene del Diccionario Conciso de Términos Teológicos de Morgan y Peterson, de la editorial Holman, página 115, para que nos demos cuenta cuál es la declaración o cuál es la definición de la palabra justificación de este diccionario conciso de términos teológicos. Dice así, Dios está, perdón, justificación. Dios está declarando justos a los pecadores que creen en Cristo. La justificación es solo por la gracia de Dios, solo por fe y solo en Cristo. Todos necesitamos la justificación porque somos culpables ante un Dios santo y no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Dios en su gracia es la fuente de nuestra justificación. La base para que los pecadores sean declarados justos es la muerte y resurrección de Jesús.
La muerte de Jesús logra tanto la expiación, la palabra expiación significa eliminación del pecado, como también logra la propiciación, que significa la eliminación de la ira de Dios. Dice, la cruz aparta el juicio de Dios, ya que muere como propiciación, tomando la ira que merecen nuestros pecados. La justificación es una declaración, fíjese cómo dice aquí, esto es muy importante y es lo que hace que haya una diferencia muy marcada entre lo que la justificación es desde el punto de vista evangélico o protestante y lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que es muy diferente. Para el evangélico, la justificación es una declaración de rectitud. Declaración de rectitud. En lugar de, esta es la definición de justificación de la Iglesia Católica Romana. Una infusión de justicia. Vuelvo a repetir. Para el evangélico es una declaración de rectitud y para el católico romano es una infusión de justicia. La justificación involucra la imputación de la justicia de Cristo en los creyentes. Vamos a hablar más sobre eso la próxima quincena, sobre qué es imputación. Segunda a los Corintios 5:21. La justicia de Cristo es una justicia ajena, la justicia de otro fuera de nosotros, que nos es acreditada. O sea que los créditos meritorios de otra persona, su justicia, su rectitud, su justo obrar, se nos acredita a nuestra cuenta como que fuera nuestro, aunque no lo es. La justificación también se define bíblicamente como la no imputación de pecado que trae perdón. El medio de la justificación es la fe, no las obras. Y aunque Dios obra en la vida de su pueblo para producir santidad, esta, o sea, la santidad, nunca es la base de la aceptación divina de los creyentes. De ahí que la pregunta sería, ¿por qué es muy importante tener un buen entendimiento de la doctrina de la justificación antes de entrar a hablar de este tema? Y solamente para concluir con la bibliografía, ahí tenemos La Ley de Cristo, una propuesta teológica, que es el libro que estamos estudiando. Y con eso concluimos la clase, comentarios finales y fin, ¿verdad? Así que dejamos de compartir y vamos a, la pregunta final es esta: ¿por qué es muy importante tener un buen entendimiento de la doctrina de la justificación, aún antes de entrar a tocar el punto de la ley de Cristo? ¿Qué piensan? ¿Por qué será importante? Sí, hermana Angélica y luego Isaac. Eh, Creo que es importante porque eh, nos libra nos hace entender que no es por medio de cumplir una ley que somos justificados, como ocurría con la ley del antiguo pacto. Así es, ¿verdad? Y es el problema que tenían muchos judíos del siglo primero, como lo vamos a ver en las páginas del libro de los Romanos, donde dice que Israel buscaba una justicia que era por la ley y que no la pudo alcanzar, ¿verdad? Y sin embargo, aquellos que no la buscaban la alcanzaron en Cristo. Dice. Interesantísimo, ¿no? Así es. Muchas gracias. Sí, hermano Isaac. Ah, sí, hermano, yo entiendo que la doctrina de la justificación es importante porque de esa declaración legal de que ahora somos justificados, de ahí, de esa situación legal, de ahí parte nuestra obediencia
a Dios. Es- Así es. y también tengo una pregunta, hermano, respecto al libro ahí en la parte de la justificación que menciona Ley White, que por parte de, por el sacrificio de Jesús en la cruz, hemos sido perdonados de nuestros pecados y, y por su resurrección hemos sido justificados. Quiero entender qué es lo que dice, porque Cristo fue declarado justo en su resurrección. Creo que eso fue lo entendí. No sé si nos puede aclarar eso, por favor. Gracias. Sí, bueno, debemos comprender, ¿no? Que hablando de nuestra justificación, o sea, no podemos hablar de la justificación de Cristo porque Él no tuvo pecado, ¿verdad? Pero hablamos de nuestra justificación, que a través de la muerte de Cristo, nuestros pecados se le atribuyeron a Él, ¿verdad? Y como dice 2 Corintios 5:21, ah, a través de Cristo, en cuanto a su muerte, nuestros pecados son atribuidos a Él. Él lleva en la cruz nuestros pecados y ocurre un intercambio. Y la justicia de Él se le llama su rectitud, su justa obediencia de la ley en todos los aspectos, se nos atribuye a nosotros. Hay un intercambio. Esto ocurre por fe. Por la fe que hemos puesto en Él, entonces nuestros pecados se le atribuyen a Él, se le ponen a su cuenta. Y la justicia, la justa obediencia de la ley y su rectitud moral y legal ante el Padre se nos pone a nuestra cuenta, se nos acredita. De manera que nosotros, desde el punto de vista divino, se nos declara justificados sin haber hecho nada, solamente confiar. Y Él es enjuiciado como pecador y recibe el veredicto de la justicia de Dios, de manera que lleva en la cruz el propósito de llevar hasta la muerte, porque solamente de esa manera se podían expiar los pecados, porque tenemos otros pasajes bíblicos que nos dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Cristo muere y expía los pecados en la cruz. Cuando resucita, simple y sencillamente, como el libro de Romanos capítulo 1 dice, resucita como hijo de Dios con poder. Lo que hace es vindicar nuestra justificación, o sea, confirmar lo que ya se ha logrado en la cruz. Ya, muchas gracias, hermano. ¿Cómo no? Bueno, mis hermanos, ¿alguna última pregunta o hermano Alexander? Sí, sí, mi hermano, volviendo al libro y a la pregunta que usted hace sobre la justificación, dice, justificación ha sido llamada el artículo por el cual la iglesia permanece o es derribada, Lutero. El eje sobre toda la religión gira, Calvino, y el atlas que sostiene toda la fe cristiana, Packer. Eh, en el Antiguo Testamento, mi hermano, eh, la ley no justificaba al hombre No, porque, porque era una situación en donde había que hacer para poder tener. En Cristo no. En Cristo tenemos, en Cristo somos, y eso nos lleva a nosotros ahora a hacer. Y también nos ha dado el tener, ¿verdad? Esa vida, esa linda experiencia en Cristo. Entonces, imagínese, la justificación ha sido, ¿verdad? Yo lo he visto leyendo libros, viendo, bueno, debates, discursos, tanto en el catolicismo como en el cristianismo también. Esto de la fe siempre ha estado involucrado con el hacer, ¿verdad? Y siempre nos vamos a ver nosotros, siempre que al final no terminamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque hay un problema del corazón. Ese problema fue el que Cristo vino a traer solución,
nos dio un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es el que nos permite ahora a nosotros poder reconocer nuestras faltas de una manera tan profunda que nos compunge y nos hace, bueno, nos hace sentir y experimentar cosas terribles y también nos llena también de alegrías de ver cómo Dios, a pesar de todas nuestras situaciones, Dios ahí está, ¿verdad? Consolando, ayudándonos a nosotros. Entonces, Ujú. importantísima la justificación, porque ya, y si no somos justificados, no tendríamos resurrección, no tendríamos perdón de pecados, o sea, seguiríamos siendo los mismos hombres viejos, la misma vida, ya, y en delito y pecado, pero ahora no, es totalmente diferente. Entonces, ya hay un profundo gloria a Dios y gracias, Cristo, por ese sacrificio. Así es. Gracias, mi hermano. Claro que sí, gracias a usted. Hermano José Fray y después la hermana Grisel. Bueno, en este caso es Alvarito que está aquí acompañándome. ¿Cómo no? Adelante. Pastor, mi pregunta no es tanto sobre el tema que se ha expuesto hoy, sino que algo que me inquieta, y es que hay veces nosotros nos transamos en unas discusiones que llevan incluso a veces hasta la enemistad acerca de que mi posición, mi interpretación es la mejor que la del otro. Entonces eso genera una controversia que no es sana, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿cuál sería, por llamarlo de alguna manera, como una fórmula salomónica para que en medio de estos debates en que uno se ve envuelto a veces, sobre todo que nuestra teología es tan reciente, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces esa manera de abordar sin caer en ese maniqueísmo de creernos nosotros los mejores que los otros? No sé si me Sí. hago entender en la pregunta. Sí, bueno, lo primero que tenemos que comprender es que por eso el tema de la justificación va a ser tocado como el punto básico para empezar, porque esa es la raíz de nuestra fe, es en cierta manera es el evangelio mismo sistematizado como enseñanza. Claro, viene de la enseñanza directa de lo del apóstol Pablo, más que nadie. Cuando nosotros tenemos un entendimiento del evangelio de una manera correcta y de una manera, digamos, similar, aunque tengamos a otros compañeros de fe con una teología diferente. Por ejemplo, que yo sea un teólogo del nuevo pacto y otro sea un teólogo del pacto tradicional. Si entendemos la justificación de una misma manera correcta, claro, en un sentido general, porque siempre van a haber matices diferentes de entendimiento y de exposición en cada persona, pero cuando digo un entendimiento en general, quiere decir que entendemos el mismo punto desde un ámbito evangélico y no que uno sea católico romano y otro evangélico, porque ahí hay una diferencia abismal de entendimiento y de proyección de cómo entendemos las cosas. Pero si en lo general ambos somos evangélicos, ambos nos suscribimos a la justificación por la fe de una manera paulina, bíblica, entonces ese es el punto básico. Eso es lo que nos hace ser hermanos. Y ante todo, por mucha discusión que tengamos o diálogo, tanto acalorado como no acalorado, si entendemos bien eso y estamos bien firmes en la justificación, nos vamos a dar cuenta que por muy correcta que tengamos una postura en lo que sigue, o por no muy correcta, de todas maneras seguimos siendo hermanos en Cristo. Y eso debe ser la primera cosa que debe estar presente en nosotros. Como en una familia. Supongamos que el hermano Alexander Porras y yo, lo voy a utilizar a él como un ejemplo nomás, seamos de la misma familia y nos empecemos a empecemos a dialogar y llegamos a un punto de impasse donde no vemos las cosas iguales. Pues por mucho que lo dialoguemos y nos podemos hasta apasionar,
puede ser que en el momento nos acaloremos, pero después de que pasan unos 5 minutos nos damos cuenta de que somos hermanos, de que vivimos en la misma casa, de que comemos del mismo plato, que tenemos un mismo padre y una misma madre, y luego decimos no vale la pena seguir peleando, ¿verdad? Entonces, lo dejamos ahí por un rato. Entonces, a lo que me quiero referir es que tenemos que tener ah, esa máxima como la enseñó, por ejemplo, Agustín de Hipona. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, o sea, en lo secundario, hay que tener flexibilidad. Y en todas las cosas, amor. Si nosotros seguimos eso, vamos a encontrar un buen parámetro para poder dialogar sobre lo que necesitemos dialogar. Pero si lo secundario lo hacemos primario, entonces es ahí donde está el problema. Que las cosas secundarias les empezamos a dar un aspecto de valor definitorio como que fueran del mismo evangelio de Cristo, cuando no lo es. O sea, si nos vamos a pelear por nuestro entendimiento del milenio, que, que puede ser diferente, pero eso no es el evangelio. De hecho mismo, la conducta cristiana, podemos tener diferencia de opinión, pero eso no es el evangelio de Cristo. Es un fruto del evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. Pues el problema está cuando nosotros sustituimos el evangelio de Cristo por otro evangelio. Ahí sí hay un problema. Pero mientras el evangelio tenga su lugar, podríamos tener diferentes. No es lo óptimo, pero es la realidad. Podríamos tener diferentes posturas sobre cierta cosa y lo que necesitamos hacer es dialogarlo con respeto y ante todo amarnos como hermanos y orar para que el Espíritu Santo nos vaya abriendo el entendimiento porque necesitamos aprender unos de otros. Y es ahí donde se debe de ver la sinceridad y la humildad de corazón de que alguien me puede enseñar algo a mí y yo le puedo enseñar algo a alguien en la fe creyente, en la fe cristiana y caminar juntos. Y de hecho ese es el llamado que Pablo nos hace, tolerándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, aprendiendo unos de otros, exhortándoos unos a otros. Esa es la vida cristiana. Pero al menos lo veo yo, que no es un asunto que tengamos que pelearnos con otros creyentes nada más por una diferencia en teología. No creo que valga la pena, ni creo que Cristo esté contento con eso. No sé si me di a entender. ¿Es hermano Antonio? ¿Me dijeron? Álvaro. Eh, Álvaro, pastor, no, Álvaro, Álvaro, perdón. sí, sí, no, es correcto, coincido plenamente con su exposición, pastor. Ahora, una cosa que nada más me gustaría recomendar es que cuando nosotros platicamos de cosas bíblicas, si pudiéramos nosotros llegar a un acuerdo preliminar y decir, vamos a hablar de este tema, pero vamos a hacerlo con, aunque podemos utilizar otras fuentes como ayuda, tratemos de ceñir nuestra teología a la terminología bíblica. Mientras más bíblica sea la teología, mientras los términos sean conceptos netamente bíblicos y no conceptos teológicos fuera de la Biblia, entonces vamos a poder hacerlo de una mejor manera. Como por ejemplo, hablar de la ley es un tema bíblico, hablar de la ley como una unidad es un tema bíblico, pero hablar de la ley como un sistema dividido en tres partes, eso no está en la Biblia. Entonces eso ya es teología sistemática extraña. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hablemos de lo que sí dice la Escritura, no de lo que no dice. Ese es un ejemplo nada más por mencionar uno. Sí, adelante, hermano Alexander. Gracias, hermano. Es que el problema que se da, es importante cuando uno conversa con hermanos, siempre ir con una postura de no con con una idea de ganar una conversación, sino de interactuar, de llegar y compartir. Pero sin embargo, siempre
la doctrina siempre va a producir en una, en otra persona, quizás algún tipo de división. Tenemos lo que son las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Y tenemos doctrinas periféricas, por ejemplo, esa que usted llegó y dijo sobre el milenio. Es una doctrina periférica que al final y al fin y al cabo, lo que importa es que ya sea en antes, en medio o después, es que nos vayamos. Pero, por ejemplo, la justificación ya sí es una doctrina fundamental en donde no hay una respuesta salomónica, sino es un 100% ya lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Cómo es que el hombre es justificado? ¿Cuándo es que el hombre es justificado? ¿Por quién es que el hombre es justificado? Entonces son situacioncitas, ¿verdad? Y lo importante es ese buen abordaje, ¿verdad? Con la persona y llegar y tratar de sacar lo mejor de ambos diálogos. Sí, Pura vida. esa es una doctrina fundamental y definitoria, ¿verdad? Por eso decía que no podemos tener una postura entre media o sin definir, porque o tiene una postura católico-romana o tiene una postura evangélica en cuanto a esto, ¿verdad? Y la tristeza que a mí me da muchas veces es que hay mucha gente que es evangélica, que no conoce bien la doctrina evangélica o bíblica y termina estando en una congregación evangélica, pero con doctrina de la justificación católico-romana. Entonces eso es una pena, ¿no? Y lo que estamos tratando de corregir aquí es eso, ah, mostrándole cómo es la doctrina evangélica sobre la justificación. Y ya usted decide, hace su propia conclusión, si es bíblica o no es bíblica y qué es lo que el Señor le dice en su corazón sobre los pasos que necesita hacer para con ello, ¿no? Pero siempre en esa hermandad, tratar de. Por eso es que en el canal evitamos los debates, ¿verdad? Han habido ocasiones en que han entrado algunas personas, han querido llevar a cabo un debate aquí conmigo, o a veces debatir uno contra el otro como estudiantes, y no lo permitimos porque no estamos aquí para debatir. No estamos aquí para probar quién sabe más, ni para ver quién gana. Esto no es una competición. Estamos aquí para edificarnos en la fe, no para destruirnos, ¿verdad? Entonces, por eso en el canal tratamos siempre de que las preguntas sean bien intencionadas, no sean preguntas capciosas, ni que creen confrontación ni problemas, sino realmente que sean de investigación, realmente inquisitivas, realmente que busquen la edificación de todos, ¿verdad? Y sobre todo crecer en la fe en Jesús. Bueno, mis hermanos, creo que cumplimos el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya tengo las 12:20 aquí en mi horario. Así que vamos a concluirlo ahí. Les espero aquí la próxima quincena. Recuerden, a los que son nuevos, estamos aquí cada 2 sábados. No es cada semana, es cada 2 sábados, ¿verdad? Yo sé que algunos pues van a estar comiendo ansias por estar aquí cada semana, pero no, va a ser cada 15 días. Así que me despido de ustedes. Bendiciones. Nos vemos la próxima ocasión y seguiremos estudiando. Si gustan leer el capítulo, vuélvanlo a repasar. Voy a poner el libro en PDF ahí en el canal de WhatsApp para que lo puedan bajar con mayor facilidad todavía. Lo puedan repasar y lo puedan ir leyendo. La ley de Cristo escrito por Blake White. ¿Todo bien? Nos vemos entonces. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Bendiciones. Saludos, hermano Álvaro, por allá. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias a Muchas gracias, ustedes. bendiciones. Un abrazo para todos, todas. Saludos Bendiciones. por allá. Nos despedimos.